motivado que la hemos puesto aquí, porque tenemos, para que lo vierais todo, tenemos aquí la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Como vamos a hablar, el tema que nos concierne hoy es sobre la cultura de la paz. Yo no he tenido tiempo, pero hubiese traído dos lazos, uno negro y el otro azul, porque la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tengo que empezar por ahí, pues hace muchos años que está de luto por los gobiernos que firmaron esta declaración y que no la cumplen. Entonces, por lo tanto, le pondría un lazo negro y le pondría otro lazo azul para decirles que está secuestrado. Dos cosas. Es una lástima que esta Declaración Universal no se cumpliera en todo el mundo, porque el gran problema que hay, ya voy a sentarme, es de que en teoría tiene mucho, pero que la práctica es otra cuestión. La charla coloquio de hoy será la última de este ciclo, de este año, y empezaremos a trabajar de distintas maneras para simpatizantes y socios y público en general, supongo que a partir del mes de septiembre. El título de la charla está sacado de la programación plurianual que Espacio de Formación Integral tiene y que pensamos trabajarla mucho a nivel de otras organizaciones que están trabajando para que día a día, con el esfuerzo y la tenacidad que nos corresponde a las personas que deseamos la paz, sea un hecho. Esto, por supuesto, no será para mañana, pero sí que tendremos que crear poco a poco una concienciación de lo que significa la paz y la cultura, la paz y las actividades del ser humano. En primer lugar, les leeré un borrador. Siempre hago un borrador en este tipo de coloquios o conferencias, como queréis llamarle, para que todos nos centremos en el desarrollo puntual del tema. Dice así: no puede haber paz si no existe cultura en los hombres. Es decir, iremos desarrollando lo que es la cultura y lo que no es cultura. Pues claro, hablar de cultura tendremos que adentrarnos dentro de algo más profundo de lo que muchas personas entienden por cultura. Cuando hablamos de cultura tenemos que hacerlo con la máxima expresión de la comprensión y respeto, tolerancia hacia todos los seres humanos. Pues los hombres y las mujeres, cuando hablo de hombres no discrimino el sexo, los hombres y las mujeres que están englobados dentro de esta situación de cultura, en muchas ocasiones no se dan cuenta de que la cultura tiene que ser integradora, es decir, que envuelva el sentido de todo lo que vivimos. Por otro lado, vemos que muchas veces la cultura es desintegradora, egoísta y malévola. Es decir, luego cuando entremos en el diálogo, si alguien tiene alguna duda de esto, de estas expresiones, las hacemos. La cultura yo la definiría como un ejercicio de perfeccionamiento, de fraternal entendimiento entre todas las razas, entre todos los habitantes del planeta, con el más profundo respeto hacia todas las cosas que nos rodean. Saber es obrar en pro de lo bueno, de lo sencillo y del ser humano. Nada hay más bello en la cultura que la manifestación explícita que nos lleve al entendimiento entre todos los seres humanos. Tenemos que pensar y actuar en una cultura integradora, dinámica, que nos sirva para acercarnos más a la vida real y práctica, al cotidiano vivir, para no formar clases de un privilegio
en detrimento de otros seres humanos que no han podido tener esos conocimientos, pero que tienen una cultura del corazón y de la sentida. Esto, al hablar de cultura de esta manera, es un reto. No es descalificar en ningún momento el que hayan personas cultas o académicos cultos, pero que su cultura, o que los clanes de la cultura a nivel desde EGB hasta las universidades, sea en detrimento de pingües beneficios hacia derroteros que no ennoblecen al ser humano. Porque podemos tener personas inmensamente cultas, pero ¿para qué sirve esa cultura si en realidad no están usando para que el ser humano empiece a reconocerse a sí mismo como tal ser humano? ¿Qué esperamos de la actual cultura? Es una pregunta que hago. ¿Podemos ser cultos y respetuosos? Serían dos cuestiones, es decir, el ser cultos y respetuosos hacia todos los demás tendría que ser la premisa que nos llevara a comprender una serie de problemáticas humanas que las tenemos en este país y en cualquier país del mundo. Es decir, tradiciones y culturas que a veces lo que hacen es envilecer las situaciones sociales, económicas, políticas, etcétera, etcétera. Cuando hablamos en estos términos de cultura, con todos los respetos siempre, a incluso aquellas personas que siendo cultas o académicas no están cumpliendo con el deber único que es el que el ser humano tenga en esa cultura la expansión de todo su ser, de todas sus costumbres, de todas sus lenguas, de todas sus cosas que están en un momento determinado por doquier en cualquier nación. Claro, cultura, si no hay cultura, como decía en el encabezamiento, no puede haber paz. La paz o la guerra anidan en las mentes de los seres humanos. La paz tiene que anidar en el fondo del corazón de cada ser humano. Pero para ello nos tendríamos que preparar en ese plan de cultura, en una cultura integradora, una cultura que no discriminase en absoluto al ser humano. Y tenemos, por desgracia, que en muchas ocasiones los clanes de culturas lo que hacen es desintegrar. Es decir, no crean el clima adecuado para que los seres humanos, ellos con su cultura a un nivel más elevado o académico, y la gente que está por debajo, es decir, que no han podido, no han tenido la posibilidad de tener esa cultura, que no viéramos los escalones que existen entre unos y otros. Porque muchas personas pueden ser cultas, pero no académicas. Muchas personas pueden ser cultas y tienen lo que se diría la cultura del cotidiano vivir. La cultura del cotidiano vivir para mí es el máximo respeto que nos merecemos los unos a los otros. Si existe ese respeto, por supuesto, estaremos contribuyendo a que el clima de paz en todo el mundo sea otro. Hay dos premisas importantes en la cultura y en la paz, y son que el ser humano, a medida que vamos avanzando, decimos: yo soy pacifista, yo soy culto. Pero es que acaso en muchas ocasiones no nos damos cuenta que estamos enguerrados con nuestros semejantes, con nuestra familia, con nuestras ideas. No respetamos a los otros, es una dinámica humana, y la paz tiene que anidar en las personas a través de la no agresión a nadie. Pero también esa cultura y esa paz, al ser dinámicas, tiene que tener una constante de que el ser humano tenga que estar concienciado de que a veces la guerra no solamente la ejecutan las ametralladoras, los cañones, las políticas de los gobiernos, sino la pasividad
y la indiferencia de cualquiera de nosotros. Es decir, tenemos que tomar parte activa tanto en la cultura como en la paz. Hace más daño el que el ser humano hace más daño, entre comillas, a aquellos que quieren la guerra o a aquellos que quieren la agresión, cuando una persona se presenta tolerante y dialogante ante cualquiera. Eso desmonta la agresividad de los otros. Al igual que aumenta la agresividad nuestros pensamientos, nuestra manera de ser y nuestras costumbres, eso aumenta la agresividad, aunque no nos demos cuenta, porque muchas veces somos copartícipes en la sociedad de ciertas cosas, de ciertas actitudes que decimos, es igual, ya lo arreglarán, esto se solucionará. Sí, se solucionará, pero en tanto en cuanto cada uno de nosotros tomemos conciencia de que somos artífices y partícipes de esa paz. Para que haya paz tendrá que haber compromiso, compromiso social, compromiso intelectual, compromiso psicológico, compromiso de actitudes. La mejor manera de servir a la paz será ese compromiso en el cual hemos estado desarrollando esta paz. Muchos hombres y mujeres luchan hoy para alcanzar la paz, el bienestar social, la negociación, su expresión, la libertad, el pensamiento, la manera de ser y vivir más dignamente, con menos sufrimientos. Pues es mucho el dolor físico y psicológico que practican los pueblos y las naciones en detrimento de no sé qué ideas, de fanatismos incontrolados, de dolor, de razas, de sexos, de intereses descarados, todos ellos en beneficio de muy pocos y el sufrimiento de muchas otras personas. Porque no solamente el sufrimiento es un sufrimiento en las personas que no tienen lo más mínimo para llevarse a la boca, al sustento, sino que ese sufrimiento a veces es un sufrimiento enconado psicológicamente en nosotros. Nosotros muchas veces tenemos problemas psicológicos, lo que diríamos una depresión, lo que diríamos una enemistad en nuestra pareja, en nuestros más inmediatos familiares o en nuestros más inmediatos vecinos, y entonces creamos un sufrimiento, cuyo sufrimiento es a consecuencia de la intolerancia que tenemos a veces por los demás. Tenemos que vivir y dejar vivir. Tenemos que ser respetuosos. La base fundamental de la expresión de la paz tiene que ser la tolerancia entre unos y otros. El diálogo, porque a través del diálogo podemos llegar a algo muy fundamental. El diálogo es la mayor distensión que puede ocurrir en la sociedad. Por eso los diplomáticos muchas veces hacen la guerra o hacen la paz con arreglo al sentido de buen hacer como diplomáticos. Pues quizás nosotros también tendríamos que ser muchas veces diplomáticos. Frenar nuestros determinados impulsos de agresividad, porque la agresividad a veces se da sin darnos cuenta. Somos agresivos, no solamente de acción, sino de pensamiento. Y el pensamiento forma, podríamos decir, una forma de agresión que no vemos pero que está ahí. Por lo tanto, tendremos que ir revisándonos nuestra cultura, la cultura personal, no la cultura académica, sino esa cultura del cotidiano vivir, que es algo que está por encima de muchas veces de métodos y análisis de academia. La cultura tendría que ser algo que desde la infancia el ser humano estuviéramos continuamente alerta para crear unas formas de vida, podríamos decir, más plácida, porque hay una cultura, por ejemplo, en el reino mineral o en el reino vegetal, no existe la agresividad. Existe la agresividad en las mentes perturbadas y malévolas de los seres humanos. Y a partir de ahí se va creando una forma en la cual da lugar a los determinados conflictos mundiales.
creo que la mejor reflexión que podemos hacer es que pensemos, cada uno de nosotros como pensemos, pero que al ser tolerantes, al estar hoy en el diálogo, entendamos que no tenemos el por qué ser agresivos para poder decir cualquier cosa. Tiene que existir una plena libertad en los seres humanos sin que haya agresividad. Hay una cuestión que, dicha como voy a decirla ahora, puede ser que cree algo que no lleguemos a comprender. Dice, muchas personas les disgusta la palabra disciplina. Es decir, dentro de la cultura tendremos que ir a las raíces de las palabras y del significado y del sentido como las digamos. Creo que esta palabra significa, por su raíz latina, no disciplina, aprender. Es decir, si traducimos del latín la palabra disciplina, nos vendrá a decir que es aprender. Pero hemos interpretado muchas veces muchas palabras y muchas actitudes sin conocimiento de causa de lo que decíamos. Es decir, no es que el ser humano tenga que ser un disciplinado fanático o un integrista, tendrá que ser un disciplinado en cuanto a que esta palabra nos lleve a aprender. ¿Y cuántas cosas tenemos que aprender? Yo me pregunto muchas veces, si es que cada día sé menos, si es que vivo en un vacío en el entorno de una sociedad que intenta llevarme de la mano. ¿Es que acaso nosotros carecemos de personalidad para discernir lo que está bien de lo que está mal? Sería una cultura interesantísima. Aprender a servir, aprender a ser cultos, aprender a vivir, aprender sin agresión y aprender la cultura de la paz. Esta sería la definición de esta palabra aprender, que entra dentro de los cálculos de la cultura universal, de la cultura de la comprensión y de la cultura del bien hacer de los seres humanos. Muchas veces nos preguntaremos ¿por qué existe tal conflicto en esta o en la otra parte del planeta? Y decimos, no hay derecho a que ocurra eso. Pero muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, hemos sido copartícipes de una sociedad que nos ha guiado como marionetas a que hiciéramos unas u otras cosas. Cuando hay personalidad en el ser humano, sabrá cuándo una cosa la tiene que hacer, la tiene que realizar o no la tiene que realizar. Pero nos dejamos invadir en nuestras mentes a través de un bombardeo psicológico de cantidad de situaciones que a veces nos desbordan y decimos, si otra persona hace esto, ¿por qué no lo tengo que hacer? Nos preguntamos. Pero a partir de que empecemos a reflexionar en cada uno de nosotros sobre nuestro cotidiano, no hace falta irse a otro país, no hace falta irse fuera de casa. En nuestras propias casas existen conflictos continuos, conflictos de crispación, conflictos entre los padres y los hijos, conflictos que a veces no se solucionan por nuestra intolerancia e intransigencia. Y por supuesto muchas veces queremos imponer nuestras particulares ideas que están a veces distanciadas de una situación determinada. Creo que es el momento de que a través de esta serie de coloquios aquí y en muchos otros sitios del mundo empecemos a ver que la paz es posible en tanto en cuanto nosotros seamos copartícipes de ella. Hay algo muy significativo en la sociedad y en los seres humanos que dentro de la buena voluntad y dentro de ese querer hacer las cosas de una manera diferente y que a la avalancha de las circunstancias o situaciones planetarias no se nos escape de la mano, es que el espíritu
de muchas personas de buena voluntad en el mundo y de muchas organizaciones está pesando mucho respecto a esa cultura de agresión de los determinados gobiernos. Hay muchas organizaciones que no es que tengan que luchar con los cañones, se puede luchar de una manera dialogante como estamos haciendo nosotros ahora. Es decir, existe una voluntad de superación de todas estas agresiones. Claro, la agresión es algo que hace más ruido que la concienciación de la cultura de la paz. Nos invitan continuamente, nos mandan ráfagas de agresividad, de negatividad y de muchas cosas. Pero casi nunca, o muy poco, nos ponen a la manifestación psicológica el que hay muchas personas interesadas en esta paz. Es la única manera de que la sociedad y de que el planeta podamos convivir como personas civilizadas. Vendrá el momento, quizás nosotros no lo conozcamos, pero yo sí que tengo esa esperanza, de que la sociedad se planteará muy crudamente que las situaciones sociales, políticas y económicas de cualquier país no pueden continuar por los derroteros que desde la Segunda Guerra Mundial hasta hoy están ocurriendo. Se rompió un esquema psicológico desde la Segunda Guerra Mundial ahora. Hay menos agresividad ahora que hubo en antaño, pero es porque muchas personas interesadas han usado de su buen hacer, de su capacidad intelectual, de su, podríamos decir, de su estado de receptividad hacia todos aquellos seres. Entre aquellos seres estamos nosotros, que están sufriendo violencia. Y no hay otro camino para alcanzar la paz que cada uno de nosotros tengamos ese compromiso de no querer hacer la guerra. Porque la guerra psicológica es peor que la guerra de los cañones. Yo recuerdo, hace unos 30 años, decía que la Segunda Guerra Mundial no era una guerra de cañones, sino una guerra de psicología. Y una guerra de psicología es lo que están pasando en la sociedad, la economía, desde la caída del muro de Berlín, desde todos los problemas que están existiendo en la humanidad, son de carácter económico y social, están desvirtuando unos pocos en detrimento de unos muchos, una situación que no la van a ganar porque hay una gran parte de la sociedad interesada en que la paz sea un hecho concreto y cotidiano en cada uno. Si alguno de nosotros nos encontramos en esa situación de agresividad, tengamos en cuenta que hemos cogido el camino equivocado. El camino de la agresividad y de la violencia trae consigo más agresividad y más violencia. Cada uno en particular conocerá sus problemas, como las naciones que hoy están en continua pugna por no sé qué cosas, por el fanatismo, por el integrismo, por un trozo de tierra, por unos pozos petrolíferos, están sacrificando consciencidamente al 90% de esas poblaciones en detrimento de muchas. Por lo tanto, creo que vale la pena el que se haga una reflexión en cada ser humano. La reflexión cada uno se la tiene que hacer sin que nadie le diga cómo tiene que actuar. Cada uno sabemos cuando actuamos correcta o incorrectamente. Dices, la belleza del espíritu desea la tolerancia y la convivencia, la belleza del espíritu. ¿Qué cosa más grande que esa belleza individual, colectiva de los seres humanos? Esa belleza de querer vivir armoniosamente, como están viviendo armoniosamente los determinados reinos. ¿No es que acaso nosotros, como seres humanos pertenecientes a esos reinos, somos los únicos capaces de crear intolerancia? Tendríamos que pensarlo eso mucho.
Y creo que muy poco más. He considerado hacer un resumen muy corto, un resumen poético muy cortito. Precisamente lo he dedicado a esta charla, conferencia, y dice lo siguiente: cultura para la paz. Toda cultura es comunicación, es vida nacida del corazón, es belleza y acción, amor y perfección. Cultura es relación, servicio y creación, estética de la vida del hombre en su función. Cultura para la paz, movimiento solidario de los seres en el universo que no quieren la violencia. Paz es un bien que se debe compartir. Sin paz, los seres humanos lloran. La paz es una ley natural. La paz y la cultura, tesoro de toda la vida. No existe paz si hay hambre. No hay tolerancia sin respeto ni libertad. No puede haber paz. Cultura para la paz, para todos, respeto, comprensión, convivencia, equilibrio, felicidad y alegría. Esta es la culminación o síntesis de esta charla, y la dejo a consideración de todas vosotras y todos vosotros, a que dialoguemos lo que queramos. Forma parte también del ser humano, de los niños. Parece que ya vienen con una cierta tensión, ¿no? Con unos ciertos valores, digamos, negativos. Parece que estén ahí de alguna manera. Es que realmente se viene con un cierto potencial así de violencia, digamos. ¿Quiere que le conteste a esa pregunta? Los niños no vienen con agresividad, vienen con unas formas psicológicas diferentes a las nuestras. Y nosotros no llegamos a comprenderlos. Ha tocado uno de los puntos más interesantes de las futuras generaciones. Si nos remontamos hacia atrás, vemos que nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros padres tenían unos estatus de vida, y nosotros hemos heredado de generaciones anteriores una serie de cosas, y hoy cuando vemos que los niños vienen con esa situación, es decir, a veces no es agresividad, a veces es una manera diferente. Los padres quizás nos olvidemos por completo que las generaciones van avanzando, y van avanzando psicológicamente. Hoy nace un niño, todos lo sabemos, y cuando sale del seno materno no es igual que cuando salimos nosotros, es totalmente diferente. Es un chiquillo, una chiquilla espabilada, ya empieza a abrir los ojos, y cuando son así unos pedaces, pues automáticamente ya se nos plantan y nos dicen: oye, tú, ¿de qué vas? Es así. Lo único que tenemos que hacer nosotros es intentar encauzar la parte positiva, porque claro, el ser humano, adultos o niños, tenemos dos partes. Una parte que es una parte pues que tiene un estado de conciencia y otro estado de agresividad. Somos, por así decirlo, uno en dos. Es decir, tenemos esa parte de agresividad, de emocionalidad, etcétera, etcétera. Pero no sé si se habrán dado cuenta ustedes que muchos niños están razonando y dialogando con sus padres, con sus amigos o con sus amistades, siendo pequeños, siendo de 5, de 6 años, de 7 años. Cuando nosotros teníamos 18 años, no dialogábamos así. No teníamos la capacidad de discernimiento que tienen ellos ahora. Eso es normal, porque estos niños, que ahora nosotros los consideramos así, los medios tecnológicos que están a nuestro alcance y al alcance de ellos son diferentes a cuando escuchábamos en la radio de Galena. Hoy tenemos una televisión, tenemos unos ordenadores, tenemos unos medios de comunicación. Los padres y la sociedad se desenvuelve igual, diferente.
Yo creo, y lo creo concienzudamente, tengo un estudio hecho sobre eso, que las futuras generaciones, excepto algunos, porque siempre salen personas con unos instintos malignos, pero esas están siempre. El resto de la sociedad se planteará las cosas desde un punto de vista diferente, porque no hay más remedio que el ser humano avance intelectual y psicológicamente con arreglo a los avances tecnológicos que estamos viviendo, porque entonces estaríamos cojos. La ciencia y la tecnología habría avanzado a una velocidad vertiginosa y el ser humano nos hubiéramos quedado pues en una situación pues muy retrasada. Entonces es normal que la sociedad de esos niños actúe así. Yo, en uno de los apartados de este estudio que hago sobre las reacciones, titulo el estudio Reacciones de los niños, muchas veces los niños, el 90% de esos niños son como una máquina que fotocopia las actitudes de los que están a su lado. Pero quiero decir más. Los impactos que reciben en el seno de la madre ya les influencian a estos niños. Es decir, lo que nosotros mentalmente, una agresión de una pareja, o de otros niños, o de otras personas, en el feto del niño ya lleva una impresión. Por lo tanto, hay que cuidar mucho las manifestaciones de agresividad en los niños nacidos y en los por nacer. Porque de lo contrario, si nosotros los manifestamos de una manera, impresionamos en el feto unas actitudes vibratorias que ellos perciben. Yo creo, sinceramente, que esos niños son diferentes. Tienen unas actitudes diferentes a las nuestras, a las de nuestros antepasados, y nosotros muchas veces, los adultos, nos cuesta ver esas reacciones, no admitimos esas reacciones. Por eso decía antes que dentro de la tolerancia tiene que existir una cultura para que esos seres humanos, a través de esa cultura, comprendan muchas actitudes que nosotros no comprendemos. Más. Sin embargo, yo no sé cómo sería en otros tiempos, ¿no? Pero yo pienso que hoy en día vivimos en una sociedad bastante violenta, en la cual se premia bastante el ser agresivo. Por una parte eso, quería preguntarle eso, ¿no? Como si antes la gente era más agresiva o ahora es más agresiva. Aparte de que las condiciones sociales dan mucho para esa agresividad. Y luego quería preguntarle también, la televisión, hablando de los niños desde que son muy pequeños enseguida tienen una televisión delante, ¿no? La televisión, aunque mucha gente no se haya puesto a reflexionar, es un medio que está escupiendo todo el día violencia, violencia y violencia. Desde las series de dibujos animados, la mayoría de los cuales son absolutamente infames, hasta, en fin, películas, etc. Vamos a contestar la primera pregunta. La gente, no toda la gente, estamos viviendo una situación de que al ser humano, desde la universidad, se están creando gente autorrobots. Es decir, vamos a una empresa y la empresa nos pide un rendimiento X. Y entonces resulta que el que no llega a ese rendimiento, no paga. Crean personas agresivas. De ahí que la cultura, desde la FGB hasta las universidades, tendría no que propiciar al ser humano como un competidor. Sí, tiene que ser una persona que sea válida para desempeñar sus funciones, pero no con agresividad. ¿Por qué existe agresividad? Y eso es algo negativo. Porque las empresas necesitan sacarle el máximo rendimiento al ser humano. Piensan en términos económicos, pero en términos humanos no. Entonces, en muchas ocasiones estamos desvirtuando el sentido humano. Puede ser uno muy competitivo, muy eficiente, pero no tiene que ser agresivo. Es decir, si la empresa a mí me exige que yo tenga que hacer lo que 3 personas tengan que hacer para pingües beneficios
de esas empresas, por supuesto que nos tendremos que plantear muchas cosas. Es decir, de ahí que esa cultura tuviera que crear a personas con conocimientos, con capacidad, pero no con agresividad, porque los primeros agresivos muchas veces son los programas de rendimiento. Es decir, por ejemplo, una cosa muy sencilla, un señor que entra a la universidad, le están dando una serie de normas para estudiar que no le aprovechan para desde la telepatía. Es decir, ¿por qué un señor tiene que saber que la historia de Grecia tal y cual y más cual? ¿Por qué a ese señor no le enseñan a poner un botón de una camisa? ¿Por qué a ese señor no lo enseñan a que el comportamiento con su pareja no tiene que ser de agresividad, de uno o de otro? Aquí no hago distinción de sexos de ninguna casa. ¿Por qué a ese señor no le tienen que concienciar a que él o a esa señora tienen las mismas obligaciones humanas el uno con el otro? Es decir, que tendrían que haber asignaturas que revalorizaran el sentido humano de los seres humanos. Cuando más gente haya en ese plan de agresividad, peor lo pasaremos todos. Pero somos nosotros, porque yo estoy en una empresa ahora y me dice, si usted no hace tanto, usted se va a la calle. Y cuando hay 50 personas en esa situación, o 100 o X, les dijeran, pues bueno, ahí tienen ustedes la empresa, y usted me dirá, es que claro, si no estoy yo, estará otro. De ahí que se tendría que crear una conciencia de acción y solidaridad entre los seres humanos para que no fuéramos manipulados como marionetas. Porque eso es una manipulación, eso es una agresión. Es una agresión que somos nosotros permisibles a ella. Yo he renunciado a un trabajo que quería que hiciera una cosa, hay que les he dicho, señores, no puedo hacerlo, tendré que buscarme otro trabajo, tendré que pasarme las canutas, porque claro, lo que quieren es eso. ¿Por qué en la actualidad que dicen, a través de la tecnología es así, que dicen, pues si hoy sobran de cada 4 3 personas, si la tecnología ha avanzado para que la máquina sustituya el funcionamiento del ser humano, ¿por qué el trabajo no se reparte equitativamente, que todos pudiéramos tener trabajo y ocio? Es decir, todos esos planteamientos que una parte de la sociedad no quiere plantearlos, no quiere oírlos, porque eso va en contra de esos intereses, ya decía yo en el borrador, de que unos pocos son los que se llevan los beneficios de unos muchos a través de la esclavitud, a través de la opresión, a través de la agresión. Esa pregunta, y paso a la siguiente pregunta, la televisión. La televisión tenemos nosotros lo que tenemos. ¿Por qué los padres tienen que encajonar a los hijos delante de la televisión, los sientan? Dibujos animados, agresión. No, tal programa, agresión. Podrían haber muchos programas. Pero es que nosotros muchas veces decimos, mientras están ahí no lo están dando trabajo a nosotros. Somos egoístas muchas veces. La televisión tenemos la gran facultad de cerrarlo. Es decir, este programa no me interesa porque es una porquería y lo cierro. Pero nos pasamos y se pasan, sobre todo los niños, muchas horas, y en Norteamérica mucho más, con más facilidades de canales, de telebasura. Telebasura tenemos porque nosotros queremos tener telebasura, porque nosotros somos consumidores de esa situación. Lo consumimos nosotros. Es igual que en las revistas o en la radio. No nos interesa, es que ni la leo, es que la dejo. Eso no quiere decir que una persona no tenga información de esas cosas. Una cosa es la información que puede hacernos abrir los ojos y discernir. Y otra cosa es el que nosotros seamos consumidores de lo que nos dan. Hay un refrán, y todos los refranes son filosofía, dicen que cada pueblo tiene lo que se merece. Porque el pueblo somos nosotros. Y nosotros a veces somos consentidores, copartícipes de muchas cuestiones que tendríamos que, de una vez para siempre, decir, no me crees. Es decir, tenemos la llave nosotros. La agresividad existe porque hay personas agresivas y personas que sin la agresividad no pueden vivir. Es decir, agresividad de una manera u otra. No sé si he contestado correctamente lo que ha preguntado. Más cosas. Entonces, por lo que estás diciendo, cabe la posibilidad de que, de alguna forma, todo el sistema
de información, el sistema económico, el sistema social, hay intereses en que se potencie esa agresividad, ¿no? Hay intereses en que la gente no pueda acceder a un puesto de trabajo, que haya competitividad, que haya agresividad. Eso es así. Hay algo que está moviendo los hilos para que de alguna forma la humanidad se encauce bajo esas directrices. Eso se llaman intereses creados. No sé si fue Benavente o un escritor español habló o escribió algo sobre los intereses creados. ¿No interesa que exista la cultura para la paz? ¿No interesa que existan movimientos? O sea, ¿a quién no le interesa todo ese movimiento? Les interesa una minoría. Es decir, el sistema mundial se mueve por intereses fanáticos y por intereses económicos. Los intereses económicos, cuanta más gente haya fanática en el mundo de cualquier situación, religión o cultura, lo que sea, es decir, vamos a meterlos a todos, que cuando más intereses haya de fanatismo, más ignorancia. Las personas inteligentes no son fanáticas de nadie, respetan a todos, porque el respeto es la máxima que puede haber entre los seres humanos. Respeto a la economía, y eso, os acordáis que un día hablamos de esto en unas charlas que tuvimos hace un año, están manipuladas por unos elementos a nivel mundial, Es decir, yo en este momento represento ese nivel mundial y tengo una distribución a nivel de todos los países donde esos intereses económicos, tienen que crear esos movimientos, esas bolsas de pobreza, esas bolsas de incultura, esas bolsas de fanatismo, esas bolsas de intolerancia, es eso. Tú decías, interesa que los movimientos sociales, civiles, en pro de la paz existan, sí, y es muy sencillo. Si no existieran estos movimientos, estaríamos en una situación caótica a nivel mundial. Gracias a muchas personas interesadas en que esa cultura y esa cultura de la paz, llámese Greenpeace, llámese derechos humanos, llámese cualquier cosa, me da lo mismo, están interesados en evitar que la sociedad interesada de los intereses creados vaya más. Si no hiciéramos resistencia, hoy estamos haciendo resistencia a eso. Es una simple charla, es un diálogo, pero es una simple charla que alguno de ustedes podrá tener una impresión diferente a la que tenía hasta ahora, sin agresividad. Creará una conciencia de lo que es la agresividad, lo que es la manipulación y lo que son los intereses creados. Por lo tanto, una cosa hay muy clara para mí, y es que los determinados movimientos mundiales desde hace 50 años, no hace mucho, están dando mucho que hacer y mucho que pensar a los determinados gobiernos. ¿Por qué? Porque muchos gobiernos, como he dicho al principio, esto, aun habiéndolo firmado, eso ha sido cero. ¿Cómo se puede hablar hoy, en la actualidad, de que aún existan tantos países que tengan vigente la pena de muerte? Es una agresividad. ¿Cómo es posible que otros países que no tengan en sus carta magna la pena de muerte estén ejecutando de hambre, de miseria a las sociedades de día? Es una manera de matar. No solamente los que llevan a la silla eléctrica a un personaje X, sino en muchas ocasiones la pena de muerte es más dolorosa porque están sufriendo años y años y años. Y los movimientos sociales, los movimientos culturales, que pensamos como cultura y como cultura de la paz, tenemos que protestar enérgicamente de estas cosas, pero tenemos que comprometernos, porque claro, si nosotros estamos haciendo una conferencia o un diálogo y resulta que cuando hemos salido y tal, decimos, las cosas van a seguir así, pues no, porque gracias al empeño y a la voluntad de muchas personas que no están de acuerdo en estos sistemas de represión, son sistemas de represión, son dictaduras camufladas, no hacen que el hombre sea más libre, sino más esclavo de lo que decíamos antes.
de la televisión, de ciertos medios de comunicación, de una sociedad agresiva de consumismo. Es decir, existen muchas maneras veladas de agresión. Era el siguiente. Eso también aquí le interesa a grupos de Occidente para que estén ahí. Y de ahí. El integrismo es malo, sea lo que sea. Es una manera de tener a la gente dominada. Es decir, si tú no comulgas con mi religión en ese país, sea Argelia, sea cualquier país de África, no solamente el integrismo está en África o está en Oriente, está en todos los países del mundo. Unos tienen más tolerancia que otros, pero la verdad es que el integrismo es una manera de que las personas tengan que ser, perdonad la expresión, borregos. Yo he estado un tiempo en Marruecos y me daba cuenta de cómo se funcionaba a nivel del gobierno, a nivel de la sociedad. Las determinadas iglesias cristianas, porque también en las iglesias cristianas también hay integrismo muy fuerte, en la secta del integrismo. Es decir, ¿por qué nos tenemos que identificar en una sociedad completamente fanatizada de una cosa? ¿Por qué no tenemos que ser dialogantes sin atacar? Ellos quieren tener ese integrismo o esa religión, pero que no hagan daño a nadie. Que su religión sea su religión, pero sin que mañana se tenga que degollar a las mujeres, como está ocurriendo en Argelia, o como está ocurriendo en América Latina a través de la droga, y muchos países que dicen que son democracias, fabrican armamento para que estén matando en los países donde hay conflicto. Eso es una manera de agresión. Es una manera de agresión desde el momento que no hay tolerancia. Porque, ¿por qué no podemos aquí convivir en este momento 20 personas y hay 6 personas de una religión, 3 de otra, y otras de otra? ¿Por qué no nos tenemos que entender? ¿Es que acaso vamos a atacar la filosofía de esa religión o de esa situación? No tenemos por qué atacarla, tenemos que dialogar, ser explícitos, pero en ningún momento crear esa agresividad. Porque desde el momento que se crea esa agresividad se está demostrando tácitamente de que lo que queremos es que aquel que no piense como yo, como tú, como otra persona, ya no debe pertenecer a esta sociedad. Eso es una aberración. Y eso es un lastre desde hace muchos siglos. Es decir, desde quizás el origen de las religiones. Y remonta mucho tiempo. Entonces, menos mal que los jóvenes y las jóvenes de hoy no piensan así. No piensan así. Se pasa en esa situación. Yo he dicho que he vivido y he estado con estudiantes, he estado con gente del Parlamento, he estado incluso con elementos religiosos de alta alcurnia quiero decir como descendientes de Mahoma, y he visto que eso va desintegrándose. Es decir, el integrismo se manifiesta en muchos países porque es una fuerza de intransigencia. Y las personas, como racionalmente somos, no tenemos por qué tener esa intransigencia. Tenemos que tener la tolerancia y el respeto de esas personas siempre y cuando no lleguen a la agresión.
porque podemos tener una conversación, una convivencia sin que sea agresiva, sin que sirva esto para crear un malestar en la sociedad donde se desenvuelve. Entonces la no violencia tiene que ser radical. Estoy pensando, por ejemplo, en casos como Chiapas. ¿Tiene que ser una postura absolutamente radical? ¿O se pueden hacer algunos...? Yo creo que lo de Chiapas, como de otros países, cuando hay personas que están interesadas en el diálogo, le restan mucha fuerza. Allí concretamente ese problema es un problema que viene desde que los colonizadores españoles, franceses, holandeses, de todos los que fueron pasando por allí, crearon esa fuerza de violencia. Es decir, nosotros, Occidente, quiso imponer una religión cuando ellos tenían una religión y una cultura. Ellos tenían los aztecas, los mayas, los huachis, cualquier persona de esas tenían, quizás con unos valores culturales, religiosos y psicológicos superiores a los nuestros. Y fue otra manera de integrismo. Exactamente, es que ese integrismo se ha repetido. Claro, estas personas, ellos creen que lo mejor es ese tipo de violencia, pero bajo muchos tipos de violencia aparece una de las grandes lacras o cánceres de la humanidad, que es la droga. Es decir, muchos movimientos agresivos se sostienen porque necesitan sostenerse para el armamento, mejor o peor, de una manera que crean muerte, desolación en la sociedad, y en la sociedad que conscientemente a veces está siendo copartícipe, por decirlo de alguna manera, culturalmente, de esas formas. Entonces, claro, lo mejor, de ahí que se hayan derivado determinadas muertes muy concretas, muy buscadas, como también aquí en nuestro país existe esa situación. En nuestro país también existe una situación de violencia interesada, porque son cabezas cuadradas. Entonces, el diálogo sería lo mejor. A veces esas personas no quieren entrar en diálogo, unos y otros, porque es una manera de tener entretenida a una sociedad, porque mientras la sociedad estamos entretenidas mirando esa situación, por otra parte hay una serie de problemas, es una cortina de humo que se nos tira encima. Entonces, de ahí que nosotros tengamos que estar con los ojos muy abiertos para ver lo que nos están vendiendo, si eso es peor o lo otro es peor. Entonces, no participar agresivamente es lo mejor. Cuando dos personas, por no entendimiento, una de ellas calla, teniendo una razón, automáticamente se deshincha el enfrentamiento. Y entonces ya no hay motivos para que haya esa situación de agresividad. Eso de alguna manera, vamos a ver, la teoría de no violencia podría justificar el que los movimientos sociales socialistas, por ejemplo, las revoluciones y demás, con el tiempo han ido cayendo, digamos, en los mismos vicios que tenían los anteriormente derrocados. ¿Será que la violencia en sí misma ya lleva germen de lo negativo? La violencia podríamos decir que es una semilla que se va reproduciendo. Es decir, cuando vemos la historia de la humanidad en todo su conjunto, vemos que las Sagradas Escrituras, por decir algo, son jóvenes, ya se están narrando batallas, se están narrando guerras. La historia de la humanidad, desgraciadamente, está escrita más por la agresividad que por lo no agresivo. Entonces es un germen. ¿Qué pasa? Que las futuras generaciones, fijaos bien, van a dejar aparcadas muchas de esas situaciones, porque la historia está escrita por los vencedores. Siempre, cualquier libro de historia que se abra, son ellos los que han triunfado, los demás han sufrido esa violencia.
violencia ha habido entre los dos, pero siempre está escrita en esos textos. ¿Qué os parece a vosotros cuando desde la primaria hasta la universidad se nos están dando textos de hace 2000, de hace 5000 años, que todos inciden, cuando has leído un texto de esos, es guerras, violencias y cosas históricas que no hacen nada más que rememorar, es decir, despertar la semilla en muchos seres humanos de por qué no tengo yo que tener violencia? Los medios de comunicación son un medio de difusión de mucha violencia, muchos medios. ¿Por qué? Porque hay unos señores, unas personas que consumen esa situación. Si cuando yo estoy viendo una película que solamente desde que empieza hasta que termina nada más veo que violencia, o una película de dibujos animados están viendo mis hijos, digo, pues eso no me parece correcto, porque por simpatía, por psicología se impregna al ser humano de esas situaciones. Yo es que leí una vez una frase que decía: las guerras, desde el punto de vista final, no son tan negativas como parecen. Y entonces parece que luego lo justificaba como liberación de un karma o de algo. Entonces, claro, yo me quedé así un poco, porque decir, las guerras desde el punto de vista final no son tan negativas como parecen, pues parece que es un poco casi fuerte, ¿no? Es fuerte. Entonces, esto como lo... Si entramos en ese terreno, hay unos residuos, una semilla, por decirle de alguna manera, llámese karma o llámese otra cosa, me da lo mismo, que a veces ha habido momentos en la historia de la humanidad que ha sido para depurar ciertas otras formas. Pero yo creo que nosotros, como personas racionales, respetando todas las ideologías, como hablamos siempre, creo que se hace más con la no agresividad que con la agresividad, aunque esa situación venga por determinada situación llamada kármica. ¿Por qué en vez de llamarle karma a una situación no le llamamos dharma, que es lo contrario, la paz? Es decir, si a mí me pegan una bofetada, pues será porque a lo mejor he violentado a la otra persona en algo, porque no agrede a otro, sino es una persona que esté enfermiza mentalmente. Tenemos que acostumbrarnos a ver las cosas de la vida, y eso es un cambio psicológico que conllevará un cambio político, un cambio económico, un cambio cultural dentro de la cultura de la no agresividad. Tenemos que ir acostumbrándonos a que podemos hacer algo en parte positivo que no sea el detonante de un conflicto. Porque si esperamos que solamente el pasado del que usted ha estado haciendo mención se desnaturalice o se venga a tierra por sí mismo, tardaremos mucho más que si nosotros presentamos la parte positiva de una acción de no violencia. Hay mucho escrito sobre eso, hay muchas teorías sobre eso, pero yo creo que más que teorías tiene que ser la práctica de vivencia cotidiana de los seres humanos la que dentro de una cultura de discernimiento y de no agresividad es la que crea formas de estabilidad, y las formas de agresividad no tienen resistencia y van desapareciendo poco a poco. Pienso que muchas personas que van tomando conciencia y participando de esta cultura de la paz, llega un momento psicológico en que tiene, porque se asocia la paz a la pasividad, y se asocia la violencia, se le da un carácter más activo. Entonces, en el momento en el que las personas van tomando conciencia de participar activamente en esta cultura de la paz, pues muchas veces se ven un poco sin saber cómo hacerlo, porque lo mismo le puede quedar partiendo de la base de que es el diálogo y es la convergencia, el único camino para ir eliminando violencia, que puedes ver en el momento en que no sabes muy bien cómo funcionar, ¿no? Cuándo tienes que intervenir más activamente, cuándo tienes que quedarte un poco más a la expectativa. Y yo pienso que esta es una situación psicológica
que se está dando últimamente en personas que tienen cierta conciencia, tienen cierta voluntad de ir cambiando las situaciones, pero que no se sabe muy bien cómo poder comenzar. Voy a contestar. La paz es acción. La paz no es pasividad. Porque cuando una persona, un colectivo de personas, cree que la paz se tiene que realizar a través de un estado de beatitud, es una equivocación. Es decir, que podemos ser conscientes de que la paz es acción, y la paz tiene que ser dinámica. Cuando determinados colectivos de determinadas teorías o filosofías creen que la paz es el no hacer nada, es decir, es ser pasivos, esas personas son unos, o esos colectivos o esas filosofías son muy cómodos, porque es más duro el tener acción, es decir, tener la conciencia de la acción en la actividad. Porque voy a poner un ejemplo muy sencillo. Nosotros en casa resulta de que tenemos que limpiar el polvo, o tenemos que fregar los cacharros o lavar, y decimos no, porque mira, yo estoy así, ya se fregarán. Tendremos que fregar, y tendremos que limpiar el polvo, y tendremos que hacer la comida, y no tendremos que estar en un estado de beatitud para que eso llegue. Es un ejemplo muy... O sea que... Es decir, una cosa son las teorías, las religiones o las filosofías, otra cosa es la acción cotidiana. Yo si me hubiese venido aquí con el coche, pues no hubiese podido venir. Yo les hubiese dicho, señores, ya vendrán ustedes a verme a mí. Y ustedes han venido desde su casa aquí para que podamos dialogar. Es decir, hay una acción, hay un movimiento. Seamos sinceros y no esperemos que del cielo venga el maná sin un esfuerzo cotidiano. Eso de que venga el maná ya vendrá, pues si nosotros no nos las pelamos para poder vivir, no viene. Y nosotros tenemos que estar comprometidos en la sociedad de una manera u otra con una acción, con una conciencia de la acción, con la no agresividad entre nosotros, entre nuestros semejantes. Y cuando haya personas que piensen que ese estado de pasividad y de beatitud es lo que lo soluciona todo, solamente soluciona los estómagos de determinadas personas, pero no el conjunto de la acción de una sociedad social que tiene que ser la que tiene que responder a esa sociedad que le está exprimiendo. Y esa sociedad no solamente somos nosotros, es una gran parte de la sociedad. Es decir, en lo social, en lo económico, en lo político, en lo cultural, se necesita acción y decisión. Pasividad, señores, eso está trascendido. Acción sin agresividad. Acción sin agresividad. Porque estamos haciendo esta mañana una acción sin agresividad. Estamos respetando que esas personas sean integristas, o que tengan cualquier religión, o que tengan cualquier filosofía, o que sean como les dé la gana. Pero estamos expresando una serie de ideas, de hipótesis de trabajo, porque estas son hipótesis de trabajo, y toda hipótesis es realizable. Es decir, lo que nosotros pensamos en un momento determinado de nuestra vida, pues esto quizás lo podría hacer, pero es imposible, pero viene un momento que se realiza, porque toda hipótesis es un pensamiento adelantado a una situación que se realiza. Entonces, como hipótesis de trabajo, no podemos ser pasivos, sino activos. Entonces, los grupos estos que se reúnen a meditar para la paz y tal, no sé, que hay gente que se reúne, pues a tal hora vamos a meditar porque a las 7 ¿Tiene algún efecto? Vamos a ser sinceros. Podemos meditar, pero con acción. Meditar con acción. Y meditar con acción lo estamos haciendo toda la mañana. Lo que no podemos ahora en este momento es quedarnos así y decir, señores, que venga lo de arriba. La meditación, hace muchos años que hablé de este tema, es un estado de acción diaria y cotidiana. Eso es una meditación, una conciencia de querer hacer las cosas bien. Ahora,
solamente en el propósito de meditar, sea quien sea, de rezar, porque no solamente meditar. Los budistas, también los cristianos tienen su reflexión, su meditación, los islámicos también, es decir, todos entran dentro de esa cesta. Pero habiendo ya realizado ese estado de beatitud o meditación, ya lo tengo todo. Eso no es así. Porque yo para saber algo tengo que estudiar, tengo que esforzarme, no tengo que ponerme así, tengo que actuar, tengo que escribir, tengo que trabajar, tengo que ser consciente, y ese es el mejor estado de acción y de concienciación. Cada uno con sus problemas, porque eso que te han nombrado de la meditación es un sistema problemático de muchas personas, porque no tienen decisión, no tienen acción, viven a merced de unas teorías incapaces de sacar de su contenido creador una acción determinada. Yo no los critico, cada uno puede hacer lo que le dé la gana. Es decir, estas personas piensan así y otras piensan así, muy bien, pero yo sé que si en este momento no hay un esfuerzo cotidiano por cada uno de nosotros, para poco nos servirá la meditación. Yo no acabo de estar de acuerdo en el sentido de que la meditación, si tenemos en cuenta que la violencia o la agresividad es algo que se genera desde cada uno de nosotros, o sea, es algo colectivo pero que nace en cada uno de nosotros, la meditación es una técnica que bien hecha ayuda a que la gente encuentre su voz interior y por lo tanto la paz. Entonces, mucha gente, yo lo he visto, yo he vivido mucha gente que es agresiva, ha perdido gran parte de esa agresividad o toda, ha cambiado su manera de pensar a través de la meditación. O sea, yo no lo veo que sea un acto pasivo. Yo creo que la pasividad es cuando la gente dice, bueno, si es que yo haga lo que haga, el mundo va a seguir igual. O incluso mucha gente que tiene una gran falta de autocrítica y que solo ve la agresividad de los demás. Entonces, cuando ellos actúan agresivamente, aunque sea de manera instintiva, por lo visto no acaban de ser suficientemente autocríticos, no tienen capacidad para ver que ellos también están haciendo, digamos, ese acto de agresividad, ¿no? ¿Te contesto? Yo nunca pretendo a que estas personas que piensan así o que actúan así, el criticarlas, por supuesto. Yo lo que sí que puedo decir que personalmente, sin entrar dentro de eso, tengo otro concepto de lo que es eso, la meditación. Hace unos 20 años, o 25 o 30, ya no sé por qué pierdo la cuenta. Yo también era un meditador. No era un fanático, no lo he sido nunca. He hablado, he dado conferencias a este respecto. He visto a través de la historia de la humanidad, sin perjuicios de nadie, que la meditación, cuando sea un acto de servicio hacia la humanidad, será una buena meditación. Cuando la meditación sea una rutina de beatitud, no es un acto de servicio. Yo saco la siguiente conclusión. ¿Es que acaso solamente los seres humanos meditan? ¿Es que acaso los reinos mineral, vegetal y animal no están en continua meditación? Porque están haciendo un servicio a la sociedad que estamos viviendo. ¿O solamente la meditación es una derivación oriental, sin perjuicios de nadie? ¿O es que acaso el hombre, cuando está cumpliendo con su deber cotidiano, no está haciendo una meditación como la hace un árbol, una piedra, otro cualquier de ellos? Hace muchos años yo escribí algo sobre eso a una escuela de meditación, bastantes, no me dijeron que no, con personas conscientes de lo que era la meditación. Ahora bien, si en nuestros tiempos hay una técnica de evolución tecnológica, científica, etc., el simple hecho de meditar con beatitud no hará que se funcionen las cosas de la vida. Puedo meditar, no digo que no, pero tengo que meditar con acción. Tengo que estar consciente de que todos los problemas que están a mi alrededor
con el simple hecho de la meditación o de ir a una ceremonia religiosa, cristiana, budista, musulmana, no me van a solucionar la papeleta, no a mí, sino al resto de la sociedad. Entonces, esas personas que tú has dicho han cambiado de mentalidad. Chapó. Pero ¿cuántas otras se quedan estacionadas y cristalizadas en un estado de pasividad? Muchas, porque creen que habiendo cumplido con ese deber de la meditación, de la misa o de la mezquita, es suficiente, aunque luego su estado de personalidad sea otro. Vamos hacia un avance revolucionario práctico, revolucionario no en el sentido de matar a nadie, ojo, revolucionario psicológica y mentalmente, para que el ser humano ponga los pies sobre la tierra, y que cuando ponga los pies sobre la tierra tenga conciencia de todo lo que lo rodea. Eso es un estado de meditación, porque un estado de meditación parcial es como una película, que se ha terminado la película y terminado. Es que ese tipo de meditadores, muy pocos, y lo digo con conocimiento de causa, tienen una continuidad de conciencia tanto de día como de noche. Entonces hay que ser prácticos, que el estado de meditación o cualquier otro estado no nos tape al bosque y no veamos la realidad que estamos viviendo. Muy bien que todos estos movimientos la gente poco a poco se irá transformando por las ideas, pero ojo, la persona tiene que ser un ser universal, un ser que igual te clave un clavo en la pared, que te esté fregando un cacharro, que esté en otro sitio. Ahora bien, si el estado de meditación no me permite solamente que medite, lo otro no lo hará. Entonces hay que desmitificar. Lo que yo estoy diciendo es una desmitificación de esas situaciones que a veces nos quedamos enquilosados en una serie de formas, y la vida cotidiana, voy por la calle, no me he dado cuenta del color que tiene el autobús, es decir, le evito a 3 palmos de tierra. No, el autobús es rojo, el taxi es negro. Mi responsabilidad ante esta señora es tal, mi respeto ante la otra o ante el otro es tal. Es decir, si cogemos como un conjunto esa situación, será benigna y provechosa. Cuando eso solamente sea una teoría que me limite, la libertad del ser humano no puede ser limitada por ninguna cosa. Y hablo de la libertad como una expresión enorme, no como una expresión de limitación. Somos libres en tanto en cuanto respetamos esa situación, respetamos la otra situación y convivimos con todos como Dios manda. Sí, bueno, es que con la libertad del ser humano es algo bastante relativo, en el sentido de que nosotros, cada acto que hacemos está condicionado, entre otras cosas, por nuestro inconsciente. Es decir, tenemos tendencias que no somos capaces de dominar y que a veces no sabemos incluso ni que las tenemos. Entonces, como usted ha dicho al principio, o sea, el mismo niño, cuando es feto, ya está de alguna manera, si hay violencia en su entorno, entre, por ejemplo, el padre y la madre, ya la está recogiendo. Todo eso se le está archivando, por supuesto, ya en los primeros años, etcétera. Entonces, lo digo porque yo he vivido casos también de gente que incluso, sin querer ser violenta o agresiva en un momento dado, pues se deja llevar por sus, digamos, sus emociones, etcétera, y es agresiva. Mira, yo te recomiendo, porque lo haríamos muy largo, el que busques alguna obra de Krishnamurti que habla sobre la libertad. El señor Krishnamurti es una persona, o era una persona, que creo que en esta época contemporánea no ha habido nadie que haya hablado tan explícita y tan claramente sobre la libertad. Porque nosotros entendemos la libertad desde esos condicionamientos, como tú has dicho antes, lo has dicho bien. Pero nosotros tenemos que ir más allá de esos condicionamientos, es decir, que poco a poco, dentro de esa cultura universal, de esa cultura del respeto, de esa cultura de la paz, empecemos a discernir por nosotros mismos, no por lo que nos hayan dicho cualquier persona. El discernimiento tiene que ser natural, espontáneo.
Y no puede ser un discernimiento por lo que yo haya leído, o por lo que yo haya estudiado, o por lo que me ha dicho fulano, sino que tengo una capacidad creadora, como todo ser humano. La tenemos para desenvolvernos dentro de esas limitaciones. Porque también tenía sus limitaciones, señor Krishnamurti. Pero había superado una serie de barreras que nosotros a lo mejor no, en este momento no, pero mañana, no digo que no, he pasado, es decir, de aquí 100 años. Entonces, hay que ir poco a poco. El ser humano tenemos que tener uno de los ingredientes más grandes, es la paciencia, para poder superar lo que hoy no podemos superar, a lo mejor lo superamos mañana o la semana que viene. No voy a alargarme más. ¿Alguna pregunta más? Ya la última. Pues nada, espero que en fin, hayamos compartido estos momentos. Ya habéis visto que he estado a vuestra disposición para en lo posible haberos contestado, más bien o más mal. En fin, he tratado de hacerlo lo mejor que sé. Muchas gracias. Gracias.